al plástico. Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente en Adictos al Plástico, un programa de coleccionismo, cultura pop y cositas frikis. Nos están escuchando en el 104.5, nos ven por streaming en www.vorterixmbq.com.ar. Hola, Guille. ¿Cómo andas, Nahuel? Bien. Se me volvió loco el celular. ¿Qué te pasó? No, sigue reproduciendo algo que lo corté. Tiene como un déjà vu, ¿viste? Este es un celular tipo, no sé, viaja en el tiempo. Hace cosas que me vuelven loco. Mucho porno. Sí. Te entran todos los vídeos, ¿viste? Cosas que te quieren vender. Claro. ¿Querés viajar ¿viste? a la Tenés que Australia? tener cuidado de las páginas en las que te metes. ¿Viste? No. Pero tengo todos los protectores, todo acá. Sí, no importa. Siempre con protección, obviamente. Exactamente. Bueno, ahí ya se van sumando amigos. Ahí Santiago de Buronera Batán, Will de Back to the Future Argentina, Lucas de Leo, varios amigos se van sumando a la transmisión en Instagram. Bueno, hoy tenemos un programita que salió disparado de la semana pasada. Sí. Porque la semana pasada hicimos programa de Power Rangers, hablamos de todo el movimiento Sentai y Super Sentai en Japón, estuvimos hablando todo ese tema y lo colorido de los equipos que acá se conocen como Power Rangers, que allá son los Super Sentai, que van cambiando de nombre todos los años, acá siempre eran Power Rangers. No, acá lo único que cambiaba era el título. Claro. Power Ranger, tal cosa. Power Ranger, tal otra. Pero una línea en común que tenían todas esas series japonesas No te escucho, che. era... Ahí está. ¿Ahora me escuchás? Sí. Igual estoy al lado tuyo, ¿eh? No importa. Una cosa que tenían en común todas esas series japonesas era lo colorido, que cada personaje tenía una actividad diferente y que en conjunto manifestaban todo el poder del equipo. Que decía que cada uno tenía un sentimiento profundo. No, Se una juntaban. habilidad distinta tenía cada uno. Bueno, y eso fue un disparador de decir, bueno, fíjate que había en la década del 90 2000, claro. había varios programas infantiles que tenían esa característica, que estaban armados desde el lado de psicólogos, psicopedagogos, formadores, y tenían esos detalles de que cada integrante del programa enseñaba una cosa distinta y con las canciones Claro. reunían todo lo que habían enseñado todos, que un claro ejemplo fue el programa Hi-Fi. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ese fue el disparador para el programa del día de hoy y dijimos, hagamos un programa dedicado a los programas infantiles, pero no solamente Hi-Fi, sino ahí dijimos, bueno, vamos a hablar de programas icónicos. Hay una parva de programas. Si uno pone en YouTube programas infantiles de principios del 2000, te salen 3 millones de intros. Y es que fue la época. Pero esa. recontra conocidos. Yo ahora, te digo sinceramente, no veo programas así que estén en el aire. Bueno, pero Ya fue. lo mirabas porque tus chicos eran chicos. O sea, Sí, digamos que lo último que habré visto fue lo que vamos a decir hoy. Nosotros dos los mirábamos porque nuestros hijos tenían la edad para mirarlo. Sí, después te sabía las canciones. Claro. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Claro. Esa canción es entre genial. todas. Genial. Pero hay un montón de programas así. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer programita dedicado a lo que son los programas infantiles y pasemos por todos lados, pasemos programas infantiles Era mucho. de ese estilo, tipo Hi-Fi, Sí. lo que originó Hi-Fi, vamos a hablar un poquito también, en dónde se inspiró Hi-Fi para hacerse como se hizo, los programas infantiles que hubo acá en el país. Vamos a hacer eso sí lo veíamos. un paseíto por todo eso. Así que, ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por quién? ¿Por cuál? No sé. ¿Por dónde? ¿Nacional, Mirá. internacional? si querés arrancamos
con algo... Hacemos uno y uno. No, pero podemos arrancar, mira, algo nacional y fundacional. Por ejemplo, la televisión en Argentina arranca en 1951, para que vamos a ubicar en tiempo. La televisión en Argentina arranca en 1951 con el Canal 7, arranca con ese canal, y de 1960 a 1962, en la televisión argentina estuvo el primer programa dedicado al público infantil, que fue El Capitán Piluso. Que era un programa que duraba media hora, que lo pasaban por Canal 7, obviamente, porque era el que estaba en ese momento. Igual ya para el 60 ya estaban los otros canales también, pero bueno. Pasaba el Canal 7. El Canal 7 era del Estado. Claro. Bien. El Capitán Piluso fue el primer programa dedicado al público infantil. Los protagonistas era Alberto Olmedo, que fue... luego pasó al humor más para adultos y terminó siendo un capo cómico de la historia de Argentina. Totalmente. Y tenía un compañero que se llamaba Coquito, que el actor era Humberto Ortiz. El programa consistía en que Piluso era como un capitán marinero, era un marinero, sí. Y Coquito, claro, era el capitán y el marinero, justamente, que era como el asistente. Y el programa duraba media hora. Ellos en un comienzo saludaban a la cámara. Te digo, viste que duró 2 años. El primer año saludaron a la cámara, ya el segundo año ya tenían chicos en el estudio, entonces llegaban y saludaban e interactuaban más con los chicos. Y el programa consistía en que ellos saludaban, había sketch, era solamente sketch, no eran que pasaban dibujitos animados ni nada, eran sketch. Que tenían lo clásico del clown, caídas, enredos, ¿viste? Todo humor físico, gestual, humor sano. Sí, tipo de circo. Claro, humor sano. Y todos los programas lo que tenían era como un problema, ¿no? Que Piluso, o sea, Alberto Olmedo, quería cocinar o quería reparar algo que se le había roto o... tenía alguna misión en ese programa, sí, y lo lograba hacer con la ayuda de Coquito o con la torpeza de Coquito, salía de rebote, salía solucionar el problema que tenían en ese programa. Entonces lo que mostraba era eso, ya los valores de amistad, de solidaridad, de trabajo en equipo. Siempre se fue enfocando para ese lado y eso era solamente el programa, ¿no? Cuando agregan a los chicos en el programa, hacían por ahí participar a los chicos en esas actividades, pero no mucho más, ¿no? Entonces siempre era cerrar el programa con la resolución de un conflicto, o sea, un mensaje positivo de amistad y y florcitas en el aire. Sí. ¿No? Ese fue el primer programa que se hizo acá en el país dedicado a los chicos. Después tuvimos un montón. Tuvimos íconos de lo que es los programas infantiles, como por ejemplo Carlitos Balá, que de Carlitos Balá podemos hacer un programa entero contando la vida de Carlos Balá. Sí, lo habremos visto eso. Porque... no lo vamos a hablar hoy, pero... No, cuando lo hablemos, yo no hice a tiempo de buscar... Buenísimo. No hice a tiempo de buscar. Carlitos Balá tuvo muchos programas desde fines de los 60... hasta fines de los 90, 30 años, tuvo programas infantiles en el aire, tuvo circos con los que hacía giras por todo el país. Acá en Mar del Plata fue fuertísima la presencia de Carlito Balá. Acá estaba la carpa de Carlito Balá. Claro, exactamente. En esos veranos que se llenaba de gente que no podía caminar en la peatonal. Tal cual. Que la carpa la tenía en... Acá nomás, enfrente del casino, por ahí, ¿o no? No, era estuvo allá en la manzana de los circos, estuvo después en la manzana donde estuvo el Superdomo, también estuvo ahí, antes que estuviera el Superdomo. Claro. Mirá, no sabía. Sí, fue en distintos lugares, fue estando, ¿no? Pero... Y lo que pasa es que en Mar del Plata era el agujero negro en el verano, bueno, venían para acá. Era un mundo de gente en Mar del Plata en verano, entonces, sí. Bueno, y el espectáculo de Carlito Balá, en ese momento, Carlito Balá era
el número uno, indiscutido, con sus ropas clásicas que me acuerdo que siempre decían que se las confeccionaba la esposa, le confeccionaba los trajes. No sabía eso. Carlitos Balá vivió acá en Mar del Plata, no es que vivió asentado, sino que él tenía un departamento acá en Mar del Plata que hasta hace pocos años que él fallece, él pasaba gran parte del año, la pasaba acá en Mar del Plata, vivía en Buenos Aires y Mar del Plata. Fue la cara visible hace poco de la campaña publicitaria de Alfajores Balcarce. Carlito Balá tiene un trayecto en lo que es programas infantiles tremendo. Lo que te decía, más de 30 años con programas infantiles, circos, sacó más de 20 discos. Con la música de Carlito Balá. Y sí, ¿quién no se acuerda de las cancioncitas de Aquí llegó Balá? Sí. Es inolvidables esas canciones. Además de un montón de cosas más y la posibilidad de que los pendejos dejen de usar el chupete. Claro. ¿Te acordás? El chupetómetro. El chupetómetro que tenía. Que eso era del programa de televisión. Sí, me acuerdo. Lo juntaba. No sé qué habrán hecho con todos los chupetes. Mirá, si lo derritieron, hicieron... Pero me acuerdo que se llenaba, eran miles lo que ponían. Sí, ni hablar. Pero era una fija, eso lo de Carlitos Balá era una fija, pero bueno, nosotros vamos a hablar de otros. Pero Balá no podía faltar. No hice a tiempo de buscarlo. Tengo una foto. Para cómo explicárselo a los... ¿A los qué? ¿A los nuevos? A los millennials. A los chicos. A Tiago, por ejemplo. ¿Cómo explicarle a Tiago? ¿Te acordás los visores esos chiquititos? Sí, tengo una foto, yo tengo una foto sacada con Carlitos Balá. Pero la foto que tengo no es una foto en papel, que vos agarrás y tenés la foto en papel, sino que existía, Tiago, una tecnología rara, ¿no? Que, bueno, sabrás que las cámaras de foto tenían negativo, que sacabas, se mandaban a revelar los negativos. Bueno, pero había una forma de positivizar el negativo. Entonces, el frame, el cuadradito con la foto del negativo se positivizaba, o sea, quedaba en los colores que tendría que quedar en el papel, y lo ponían adentro de un plastiquito con una lupa. Entonces era como un conito con una lupa y la fotito atrás. Entonces vos mirabas por esa lupa y veías la foto. Claro. Es un plastiquito de mierda, lo tengo que buscar porque lo tengo en casa. Y así yo tengo la foto con Carlito Balá, no la tengo en papel, la tengo en eso. Te la dieron ahí. Que eso vos te la sacabas en el circo y cuando salías la retirabas. Mira. Esas son cosas que se mantuvieron. Hubo artistas que lo siguieron manteniendo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, otro programa infantil, ya muchos años más para acá, que estaba en Disney Channel. Acá cerquita. Era el programa de Topa y Muni. Sí, bueno, sí, lo habré visto también. Diego Topa cuando sale... La rubia. Diego Topa... Bueno, Muni salió en tetas en una película y por eso la fletaron de Disney. No sé si habrá sido Sí, eso. fue por eso, sí, fue reconocido el tema. ¿Y dónde encontramos la película? Sí, había escuchado que claro, fue algo así. No sé. Bueno, y después volvió Topa solo. Claro, bueno, pero Topa cuando él hace giras por todo el país con su espectáculo infantil. Sí. Y él, no sé si lo hará en todos los lugares, pero yo me acuerdo, yo llevé a mi hija a ver a Topa en Tandil. Mira. En un teatro importante de Tandil, que está al lado de la municipalidad. Y Topa tenía la misma costumbre que tenía Carlitos Balá, porque yo la llevé, estuvo toda la función, y cuando termina el espectáculo, Topa se va, quedan los bailarines, sí. Cierra el espectáculo. Y después cuando salías, estaba él sentado en una mesa firmando autógrafo y sacándose fotos con todos los chicos. Mira. Que mi hija tiene la foto. Hay que tener ganas. O sea, son tipos que se han dedicado de lleno a lo que es el cosa para chicos, sí. el público infantil.
Y bueno, y supo explotarlo, ¿eh? obvio. Entonces es como que lo que hacía Balá fue quedando. Y yo creo que era el espejo de muchos que empezaron a hacer programas para chicos. Obvio. Acá en Argentina el Carlito Balá era indiscutido. No Está hay bien que forma, él arranca como actor dramático. Claro, sí, muy joven arranca como actor. Viste, un montón de programas ha trabajado, pero cuando él se dedica al público infantil es cuando se vuelve lo que termina siendo un ícono nacional, Totalmente. Carlitos Balá. Internacional también, ¿eh? Porque se veía también en los países vecinos bastante. ¿Sí? Sí. Mira, no, eso no sé. Bueno, hay un libro. Sí. Hay un libro de la gente amiga de Universo Retro. Se pueden meter en la página de Universo Retro. Hay un libro. Ahí, bueno, tienen todos los libros que ha editado Universo Retro. Están todos los libros, por ejemplo, de Sebastián Rizzo. Amos de lo Retro. Hay un montón. El Coahuunga, que es el de Tortugas Ninja, que es el último que sacó. Y para el que es coleccionista más de dibujo de los 90 y de los 80, no le puede faltar un libro como ese. Y que Porque te dice absolutamente todo. Amos del Retro, que está el volumen 1, 2 y 3, lo que tiene bueno que son tipo catálogos de algunas líneas. Sí, cosas Igual que ni Amos sabía de los existían. 80. Amos de los 80 es como un catálogo de todo lo que hay de He-Man. Y Amos del Retro, hay distintas líneas, pero te arma el cataloguito. Por ejemplo, de G.I. Joe está el cataloguito de G.I. Joe, está el cataloguito de los Thundercats, de Transformers, de un montón de líneas, te arma como un catálogo que no tenés otro lugar donde encontrarlo. Y no. Entonces está bueno, es una recopilación muy interesante. Y no son caros, ¿eh? Y ahí, dentro de los libros que ofrece, que ha editado Universo Retro, hay un libro sobre Carlitos Balá, que cuenta toda la vida de Carlitos Balá y todo esto que veníamos comentando de sus espectáculos. De todo lo que hizo, sí. Que es está muy bueno. Tipo biografía, Sí, algo así. está muy bueno. Tiene el prólogo hecho por Carlitos Balá. Mirá. Muy lindo libro. Muy lindo libro. Cómo debe ser que capaz que los que creen en la energía universal y todo eso, que todo lo que hizo por los chicos es como que le dieron unos años de chapa, como para que viva. Y sí, porque llegó hasta los 96, y algo. 97, Sí, por ahí creo. Sí. Y seguía, ¿eh? Y bueno, pero el tipo cosechó, Es como que la energía, ¿viste? cariño, Vos tenés la energía positiva y es como que... cosechó cariño por todos lados. Y se lo quería todo el mundo. Todo el mundo. Y más en lo que era... En los eventos así, también para chicos, él se acercaba, se arrimaba, veía cómo eran los eventos más en Capital Federal. Así que, donde esté, le mandamos un saludito. Sí. Qué gusto tiene la sal y salado, bueno. Así que, por allá, mira, justo. ¿Cómo andan? Ahí. Saluditos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con qué? Con lo que vos quieras. ¿Qué querés empezar también con algo nacional? Porque, a ver, son tantos los programas que dijimos, bueno, vamos a seleccionar algunos como para que los nostálgicos digan, mira qué buenos momentos que pasé antes o después de venir del cole, porque estos estaban puestos en lo que es horario, se puede decir central, te lo ponían al mediodía o te lo ponían a la tarde. Pero hablando de lo que es televisión nacional de acá, porque tanto dijiste vos Hi-Fi como otros dos más que vamos a hablar, eso ya eran internacionales. Eso ya lo tenías que ver por el cable. Sí, canales de cable. Esto eran canales de aire, vamos a decir ahora, que la gente no era necesario. Igual después creo que ya los canales, lo que fueron de aire, ya los metían todo adentro del cable. Sí, que después terminan unificándose, pero es como hay como dos vertientes distintas. Dos vertientes distintas, que es lo que... Mirá el socotroco que hay acá atrás. Para Will, mirá. Hay como dos vertientes distintas, que es lo que hablábamos en un comienzo. Están los programas que tenían un basamento sólido en pedagogía y que estaban pensados desde un plano psicológico, cómo enseñar. Y después están los programas más de entretenimiento, como era lo que se hacía acá en el país. Claro, que no iban tanto por ese lado. Mirá, ahí mirá. Daniela de Amedias nos dice: Carlito Balá es lo más. Siempre creí que Angueto era de verdad. Bueno, era el perro invisible. Claro, Angueto, quédate quieto. Sí, otro tema más de sus Olvídate. discos que sacaba y cassettes.
La felicidad empieza con fe. Empieza Bueno, con... sí. Hay un montón de canciones re lindas de Carlito Balá. Y es más, el sketch ese de Angueto, que tenía como una correa rígida. Claro. Y el collar en la punta. collar en la punta, entonces parecía que estaba siempre con el perro. Eso después se vio replicado ahí en un montón de lugares. Que lo hicieron, sí, En bueno. un montonazo. No sé si normal. habrá sido creación de él. De algún lado lo debe haber visto. Nunca lo sabremos. Salvo Pero- que vayamos al libro que dijiste vos de Universo Retro y ahí te diga Claro. la posta. Mira, lo tengo acá en el teléfono. Bueno, el después libro, vamos a ver. porque lo tengo en digital ahí en el teléfono. Entonces, bueno, lo que te decía, se puede dividir el programa del día de hoy en esas dos vertientes, en lo que son programas pensados pedagógicamente para enseñar y los que son de entretenimiento. Solamente entretenimiento. Como los que se hicieron acá en Argentina, porque los de acá en Argentina, si bien algunos tuvieron algunas cositas pensadas y que naturalmente enseñan, porque naturalmente enseñan, no estaba armado el programa desde lo psicológico. Claro, lo pedagógico, ¿no? Claro. No, era más infantil como para que se entretengan y Claro, mostrar un tal producto cual. y nada más. No tan rebuscado como Hi-Fi. Porque uno de los programas que vamos a hablar, por ejemplo, el show de Yuya, el show de Yuya era un programa de entretenimiento, pero el show de Yuya sí tenía un trasfondo psicológico Y y sí. pedagógico para algunas secciones, no para todo el programa. No, además era un ultra programa. Y Mucha gente en había ese detrás de momento eso. Yuya era El boom, sí. el boom, estaba recontrabuena. Todas. Las paquitas. Se ponía una buena ante el televisor. ¿No? Las paquitas, memorables las paquitas. Memorables las paquitas. Vos no te hagas el santo que... Y eso que no mostraban nada, no. Capaz que haces el show de Yuya ahora y andan en tanga. No, Los ponen no. Hoy no. Hoy no. Hace 10 años atrás, por ahí sí. Para levantar el rating. Hoy no. Antes- Hoy no creo. Antes había mucho más inocencia que ahora. Así que bueno, arranquemos. Mirá, se me está Bueno, acabando mirá. el tiempo. ¿Qué quería arrancar? Mira, vamos Así ya a hablamos. lo que yo te decía de lo pedagógico, que eso me gusta. Sí. Hi-Fi fue el programa que más pedagogía metió en lo que es En la estructura del programa. en lo que es un programa armado directamente desde lo pedagógico para enseñar, porque el objetivo era ese directamente, la enseñanza. Pero la inspiración de Hi-Fi, que es un programa súper recordado por varias generaciones, Sí. la inspiración de Hi-Fi fue un programa, Hi-Fi es un programa australiano. La inspiración de ellos fue un programa de Estados Unidos de 1969, ¿no? Que fue Plaza Sésamo. Plaza Sésamo fue el pionero de Sí. todos estos programas armados desde la pedagogía. Ahí está Pablito, el mandaloriano de Ushuaia, que se acaba de unir. Viste, Plaza Sésamo se armó pensado para enseñar, tenía los segmentos con los objetivos claros, eran con muñecos, era para mostrar conductas sociales, y fue el inspirador de lo que es lo que fue Hi-Fi y varios programas también así. Fue una creación de John Gans Cooney y Lloyd Morrisett, Plaza Sésamo, y la idea surge justamente desde ahí, desde un estudio de cómo podía la televisión mejorar la educación preescolar. Entonces, el 10 de noviembre de 1969, por la Public Broadcasting Service, que era una señal de televisión de Estados Unidos, se estrena Plaza Sésamo, que sigue en el aire hasta el día de hoy. Plaza Sésamo Mirá, tiene no sabía. 56 temporadas, 56 temporadas, más de 4.500 episodios tiene Plaza Sésamo, y el formato siempre fueron sketch, marionetas, actores, animación, Mirá. siempre fueron mezclando todos. Los segmentos siempre fueron por objetivos pedagógicos, Claro. y
tiene personajes muy recordados como Big Bear, el pájaro ese gigante, que tiene un culo grandote y la cabeza así redonda también. Nunca lo vi. Es muy conocido. Puede Después ser. Elmo, que es el rojo. Sí, puede ser. Oscar, Bertie, Ernie, un montón de personajes de Plaza Sésamo muy, muy conocidos. Fue el puntapié inicial, fue el pionero de lo que era los programas pensados psicológicamente para educar. Puede ser que esté confundido, entonces Plaza Sésamo no tiene nada que ver con los Muppets. No, eso Nada que ver. no, nada que ver. Por eso. Y Los la Muppets Rana René era. ese Rana René, Peppa Pig. Sí, No, sí, Peppa sí. Pig no. Más de acá, de Pepa. Miss Piggy. Ah, Eso no, son dos programas completamente claro, no. Yo llegué a ver los Muppets, sí. ¿Viste? Plaza Bueno, Sésamo no. entonces, Plaza Sésamo fue el pionero y uno de los programas, si bien ese es actual y se sigue haciendo y es recontra conocido, creo que el programa que mejor llevó adelante y más cautivó público desde la parte pedagógica fue Hi-Fi, que era un programa netamente musical, ¿viste? Tenía mucha música y, como te decía, es una franquicia australiana que nace en 1999. Mira. Nace en 1999 y se extendió hasta el 2016, 2017, por ahí. ¿Tanto duró? Sí, duró bastante, porque tuvo distintas etapas. La primera etapa, que es la de los temas más recordados. Tengo un robot. Todos esos temas hiper conocidos de Hi-Fi. ¿No mandaste ningún videito? No. Busca. Ahí, buscamos. googlea. Ahí, mira, ahí Tiago nos va a buscar algunos temitas de Hi-Fi. La primera etapa Hi-Fi se divide en varias etapas. Desde el 99 al 2008 Sí. son 9 años que tiene 10 temporadas y 435 episodios. O sea, Eran de es media casi, hora cada. es casi bueno. un programa semanal, más o menos. Sí. Esa es la primer La primera web. edición de lo que sería Hi-Fi, que tenía determinados, son los mismos protagonistas las 10 temporadas. Claro, sí, porque después cambiaron. Después cambian los protagonistas, los actores, Sí. y desde el 2009 al 2011 son 3 temporadas más que hacen 135 episodios, sigue siendo australiana. Mira. Después se van a filmar a Singapur y Malasia, Ahí nomás. suben un poco en el mapa, Claro. y hacen Hi-Fi House, que es del 2013 al 2016. Claro, ya. Tiene 3 temporadas, y después viene Hi-Fi Fiesta, que es en Latinoamérica, Mira. que fue una producción del 2014 al 2016 hecha por Discovery Kids y Telefe. No lo había visto, sabía. Mira. Tuvieron 2 temporadas, 50 episodios. ¿Eran latinos los personajes? Claro, ya los actores eran latinos. Bien. Pero bueno, Hi-Fi siempre tuvo... Dice que tiene. A ver, pasate algún temita. Auto de robot. Una bomba. Una bomba. ¿Quién no se acuerda de esta cancioncita? A ver de qué temporada es. Yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. Tengo un robot. Esto es la la primera. formación, la primer formación. Claro. Y vos fijate lo que veníamos hablando, que era lo que fue el disparador de los Power Rangers. Cada personaje tiene un color, Claro. porque cada color tenía una actividad distinta. Sí, me acuerdo. 5 sentidos, mirá, ahí nos están diciendo. 5 sentidos también es muy buena, sí. 5 sentidos. Sí. 5 sentidos. ¿Cuántos hay? Hi-Fi. Ahí está. Hi-Fi. Yo no sé de memoria. Porque lo agarré justo, bueno, cuando mi hijo era más chiquito y no me quedaba otra que de ver todos los episodios. Sí. Hi-Fi. No, me boludo, porque hace 50 años Pero cantante. es genial, son cosas muy lindas. Es que sí, era buenísimo. Vos fíjate, mirá con la sonrisa que lo está mirando Tiago. Pues son cosas que traen lindos recuerdos. Es así.
Bueno, entonces el objetivo de este programa era aprender conceptos básicos Sí. para preescolar. Era todo educación preescolar, porque este programa está destinado a chicos de 2 a 6 años. La idea era, mediante conceptos básicos, reforzándolo con canciones y con baile y con repetición, eso se iba afianzando Claro. los distintos conocimientos que iban dando. Lo iban haciendo como para que absorban la información más fácil. Claro. Más fácil y no necesidad de estar sentado y escuchando a una persona que habla, sino con Claro. canciones, movimientos, dibujos. Claro, porque, bueno, como decíamos, Hi-Fi no es solamente un programa musical y divertido. Bueno, ahí ya estamos para el corte, pero te redondeo el concepto. Sí. No era solamente un programa musical, divertido, no, tenía un diseño pedagógico y psicológico detrás que estaba pensado por expertos en desarrollo infantil, en psicólogos de educación preescolar. Claro. Eso que yo te decía, que era para chicos de 2 a 6 años. El aprendizaje era multisensorial, con canciones, juegos, baile. La repetición hacía que eso se fuera afianzando todo. Ujú. Y bueno, eso fue lo que llevó a que sea tan popular mundialmente. Claro, tal cual. Y bueno, las distintas cosas en el diseño del programa, los conceptos que fueron, que se implantaban en todos los programas era conceptos de lenguaje y comunicación, de matemáticas a través de números, de patrones y de formas. Claro. Ciencias naturales y curiosidades, motricidad fina y gruesa, creatividad y resolución de problemas, trabajo en equipo y habilidades sociales. Vos fíjate que no era, sí, vamos a hacer un programa infantil, poné 4 payasos y un enano y contá chiste. No. Claro. Estaba muy, muy pensado, aunque muchas veces uno diga, uy, este programa es re boludo, estaba muy pensado para educar. Muy, muy bien armado. Así que bueno, pero ya estamos para el corte. Vamos al corte y cuando volvemos charlamos un poquito más de lo que fue Hi-Fi, qué enseñaba cada uno, cada color, qué significaba, y después vamos a pasar por distintos programas de la televisión nacional, de otros programas de afuera. Vamos a recordar un montón de programas infantiles Más talento. hermosos. Ya volvemos. Bueno, segundo bloque del programita del día de hoy. Estamos hablando de programas infantiles. Ahí habíamos arrancado hablando de Carlito Balá, Capitán Piluso, de Plaza Sésamo. Estábamos con Hi-Fi, pero te decía, Hi-Fi, la estructura del programa de Hi-Fi era muy sencilla. El programa arrancaba, tenía una intro musical, pasaban un tema, y se y por lo general tenían el tema de Hi-Fi que cantaban, la introducción del programa, y después ya cantaban otro tema, ¿no? Por ejemplo, la que escuchamos ahí del robot. Sí. Que iba a marcar el contenido de todo el programa. Porque cantaban ese tema al comienzo y después cada segmento, cada miembro hacía un tipo de aprendizaje. De actividad grupal, iban reuniendo lo aprendido con formas de juegos, con formas de baile, y después hacían un cierre nuevamente musical con ese tema, reforzando con la repetición de cada una de las cositas que fueron enseñando durante todo el programa. ¿Se entiende? Es como que hacen el tema, después enseñan 5 cosas y después vuelven a hacer el tema con esas 5 cosas mostrándotelas. Entonces es como que decís, mirá, y vas aprendiendo las distintas cosas. Los personajes de Hi-Fi, que tenían distintos colores, por ejemplo, yo ahora te voy a nombrar el nombre de los primeros, del primer elenco, claro, de Hi-Fi, que es el más 5. conocido. Por ejemplo, Kili era la que estaba de rojo. Esa enseñaba puzzles y palabras, ¿no? Y todos sus sketch, todos sus segmentos eran de desarrollo del lenguaje, armaban rompecabezas, mientras hablaba de palabras nuevas, de letras, de pronunciación,
Eso era todo lo que hacía Kelly, que era el personaje rojo. Claro. Después, Caitlin, que era el personaje azul, era Body Map, Body Map, que era todo referido a la motricidad, la coordinación, los hábitos saludables, el baile, las coreografías, la coordinación, el ritmo, todo lo que sea movimiento corporal, lo enseñaba Caitlin, que era el azul. Después Nathan, que era el amarillo, era haciendo música. Era todo educación musical y auditiva. Tocaba instrumentos, cantaba canciones con patrones rítmicos o sonidos, hacía pa, iba. Claro. Pero era todo referido a lo musical y auditivo, lo que hacía Nathan, que era el amarillo. Después Tim era el verde, que era formas y colores, enseñaba. Que dentro de eso eran todos conceptos matemáticos a través de las formas, de los colores, de los números, pero se iban haciendo todos patrones, mostraba formas geométricas, contaba, clasificaba, hacía juegos de colores, de patrones, todo eso lo hacía Tim, que era el verde. Después, Charlie, que era el naranja, hacía todo lo que era creativo, ¿no? Estaba enfocado netamente en la creatividad, en la resolución de problemas, en construcciones, en dibujos, en manualidades, todo eso, ese aspecto creativo lo manejaba Charlie, que estaba de naranja. Bueno, ¿por qué te renombraba cada color? Porque si bien Hi-Fi fue cambiando de integrantes, fue cambiando de que lo hicieron en un lugar, después en Malasia, después en América Latina, en Estados Unidos, los colores siempre se respetaron lo que enseñaba cada color. Claro. Porque ya era un patrón fijado de que tal color enseñaba tal actividad. Eso no se movió. Entonces eso no se movió nunca. Entonces vos fijate ya la construcción que tenía ese programa, sí, que era tremendo. No hay muchos programas que tengan una construcción de esa manera. Sí, no. Y el único que se remonta anterior que tenga una construcción así fue lo que te decía de Plaza Sésamo, y después contemporáneo a Hi-Fi, que tenga una concepción así similar, y no hay más, porque después de Hi-Fi prácticamente no hubo con esa concepción. Ningún otro programa ha salido. Ningún otro programa con esa concepción tan clara de colores y cada color una estructura. Habría que preguntar por qué. ¿Por qué no? Si fue un éxito mundial, ¿por qué no hacer algo parecido? Bueno, pero en simultáneo estuvieron los Wiggles. Los Wiggles, que era más musical el programa. Buenísimo. Que también era de Australia, era del 96, fue un poquito antes que Hi-Fi. Pero el que fue prácticamente arrancó antes también que Hi-Fi, sí, pero terminó en el 2009, que tuvo 14 temporadas, 260 episodios, ¿no? Y enseñaba valores, sí, conducta social, amistad, las canciones eran todas didácticas, enseñaba actividades manuales, enseñaba números, todo. Sí, una creación de Sheryl Leach. ¿Sabés qué programa era totalmente didáctico y armado desde lo pedagógico? Barney y sus amigos. Aunque no lo creas, el dinosaurio, sí, Barney era un programa armado desde la pedagogía. Que vos veías al dinosaurio ese y te daban ganas de pegarle. Claro, les decía, estás muy inflado. Hay que sacarte el aire y cagarlo a trompada. Y más con la voz que le ponían acá. Bueno, pero no sé si era similar. Ese era un programa Yankee, armado pedagógicamente. Sí, yo me acuerdo. Sí. Además toda la escenografía que le hacían, todo era grosso, fue grosso, va. Así que bueno. Y los memes que hay dando vuelta ahora. Tremendo. Se transformó tremendo en meme de Barney. Pero sí, se da cuenta. Después
después lo que tuvieron la mayoría de los programas infantiles, que por ahí ya no estaban armados de esa manera, pero mantenían algo en común, se podría encontrar como un hilo conductor en muchos programas, es que enseñaban cosas a través de canciones. Eso sí se mantuvo en muchos programas, porque tenés, por ejemplo, los Bayardigan. Los Bayardigan también, era famosísimo. Claro. Cada uno hacía una cosa distinta. ¿Te acordás que era Pablo, el pingüino, Yuniqua, que era una hormiga, Sasha, que era el hipopótamo, Tairón, que era el alce, y Austin, el canguro, que estaba con la camiseta de Boca. Sí, yo con los nombres ni Sí, me acuerdo. Eso lo recontra miraba, era Sí, re lindo, lo veía. los Bayardigan. Y también tenían, había programas que ahí no era por ahí secciones de cada uno, sino que tal programa, el protagonista era uno de ellos y enseñaba una determinada cosa. Claro, no, era, claro. Era... No estaba segmentado el programa. No, Era todo el era programa, más el protagonista infantil, hoy claro. era Tairón, ponele. Y enseñaba tal cosa. Sí, te contaba una historia. Claro, eran más aventuras. Exactamente. Y después, ves, por ese lado hubo muchos programas con humanos como de animación que a través de las aventuras te enseñaban, por ejemplo, Little Einstein. Sí, esa no me acuerdo. ¿No te acordás de pequeños Einsteins? No, seguramente... Es genial, Cuando genial. uno teniendo los pibes chicos, pasaste por todos los programas. Era inevitable. No, pero sí, ¿cómo no te vas a acordar? Olvidate. Inevitable. Y para colmo, YouTube tampoco te ayudaba porque terminaba el programa y querías seguir escuchando las canciones, así donde ibas a YouTube otra vez. Ponías cada uno de los... Ahora. No. Cielo azul. No. Esta no es la latina, ahora. Voy a buscar la latina. No sé ni quién es esa. Sí, ¿cómo no lo vas a conocer? No. ¿Vos tampoco? No. Latino intro. Español latino, acá está. Vamos a viajar en una nave espacial. ¿De quién era? ¿De Disney? Vamos a viajar en una nave espacial por el cielo azul. Mini Einsteins, monten todos listos a explorar. La primera vez que los veo. Encontrar Mini Einsteins, una misión tenemos. Empiecen el conteo. 5, ¿Vos te acordabas de esto también? No lo vi nunca. Bueno, este eran unos dibujitos No. que también eran muy didácticos y enseñaban mucho de arte, de cultura, de países, de geografía. Y era toda una aventura así. Que iban Recorriendo. enseñándote geografía. Por ejemplo, decían, no sé, hay una pintura muy reconocida, y decían, sí, está en el Louvre. Ah, eso está en París. Y entonces te enseñaban. Bueno, eso está bueno. ¿Viste? Ibas aprendiendo de arte, de geografía. Estaba Claro. re bueno el programa. No lo vi nunca. Cero. Y, yo sé, Rolly Polioli. Me puede llegar a ser. Rolly Polioli, sí. Bueno, Rolly Polioli también era didáctico. También enseñaba. ¿No Sí, te sí, acordás? Vos Mm. Rolly Polioli. Sí, me suena, pero no. Español latino. A ver, acá. A ver. A ver. Ah, sí, algo así. Sí, ahora sí me acuerdo. Es Rolly Oli. Sí, me acuerdo. Es genial, es muy bueno. Sí, me acuerdo. Bueno, esto también tenía una base pedagógica muy grande, este dibujito. Bo en acción. Sí. Bo en acción, que era una chica que tenía unas pulseras con luz. Que era muy similar. Bo en acción y la casa de Mickey Mouse, que jugabas con Mickey. Sí. Que Mickey... tanto Buena Acción como la casa de Mickey Mouse hacían resolver a los chicos a través de la pantalla,
porque le decían, uy, no anda el control remoto, ¿qué necesitamos? ¿Una pinza? ¿Pilas? Entonces le daban Sí, como sí, un sí, tiempito para que los chicos dijeran las pilas. Claro, ¡Ay, sí, las los pilas, pibes, sí. las pilas! Y bueno, y ahí decía, sí, correcto, a las pilas. ¿Viste? No era interactivo un choto, pero Bueno, a los pero chicos les a gustaba. los pibitos se lo hacían creer. Sí, claro. De que, uy, me Acerté. escuchó Mickey. Sí. Yo dije ganchito. Claro. No, estúpido, era más pila. Esos programas eran similares y usaban la pedagogía desde ese lado. Te enseñaban, pero hacían cómo interactuar a los chicos también. Claro, que participen del programa. Claro, exactamente. Que eso acá lo tenía, por ejemplo, con lo que hacía Gaby Roife con Jugando con Hugo. Pero Claro, ya pero era, eso era más era un interactivo. videojuego. Era para pibes un poquito más grandes, ya no tanto, viste, era, no sé, para 12 para arriba, tenía que saber manejar el teléfono. Claro, bueno, sí. Pero bueno, marcó una era también. ¿Y qué otros programas, qué otros programas infantiles de acá marcaron así una era que vos decías de acá de lo nacional? Metámonos con el plano nacional. En lo que es nacional, no se puede hacer una comparación con los que dijiste vos, porque eran más programas infantiles como para pasar el tiempo. De entretenimiento. Y de entretenimiento, exactamente. Es como para que el pibe quede delante del televisor y vea media hora o una hora del programa, pero nada referente a como era Hi-Fi de tener diagramado el programa, viste, en ciertas cosas para los chicos, como que vayan aprendiendo, no, Claro. Es más entretenimiento, Claro, más, un poco, mucha música. Lo que yo te conté de Piluso duraba media hora Claro. y era resolver un problema. Después Exactamente. cuando Balá llega a la televisión, que fue uno de los primeros en llegar a la televisión, ya el programa de Balá duraba una hora, Claro. pero Balá tenía distintos aditamentos porque Piluso no tenía canciones, Balá sí tenía sus propias canciones, que tenía muchas canciones. Tenía sus propias canciones que él las cantaba, tenía chicos en el programa, entonces interactuaba con los chicos, hacía los sketches de Angueto, de comerciantes, había varios sketches clásicos de Balá, y después lo iban echando también con leer cartitas de los chicos, Sí. que el chupetómetro, que Tenían lo que decía sectores. que era, el chupetómetro, Tiago, era como un tacho transparente. Sí, con la forma de una mamadera. Claro, con la forma de una mamadera. Y había una tribuna que estaban todas las madres y los padres con los chicos, que era la excusa de llevarlo al programa de Carlitos Balá para que dejaran el chupete. Claro. Entonces, Carlitos Balá los hacía pasar a los chicos adelante en cámara, y los chicos, con tal de salir en el programa de Carlitos Balá y estar en Carlitos Balá, dejaban el chupete y lo tiraban ahí adentro. Claro, y se iban Y juntando. se iba llenando la mamadera esa de chupetes. No me quiero imaginar la cantidad de bacterias que estaba ahí adentro. Metías la mano y te la morfaban, boludo. Imagínate, con toda la salida de los chupetes. Litro de plástico. baba. No sabe lo que ha sido eso. Debe haber tenido como un botoncito de purga abajo, ¿no? No Para que sé. saliera toda la baba así. No sé, pero ya me imagino que no eran chupetes usados, sino que se los daban. Si se lo sacaban ahí en el momento Por y lo eso. tiraban. No, sí, me acuerdo. Era un Y poquito asqueroso. me acuerdo pero- que algo decía cuando llegaba, viste que tenía marcas. Había marcas. Sí, tenía distintas Y marcas. cuando iba llegando, no sé si cada vez, si llegamos a esta marca, no sé, regalamos tal cosa, Sí, o puede sorteamos ser, tal puede otra. ser. Viste, algo así me parece que era. Eso no me acuerdo yo. eso no me Pero acuerdo. sí, yo me acuerdo, sí, bastante. Y bueno, cuando lo llenaban, creo que también. Volvían a poner otro, pero regalaban, sorteaban, no sé qué hacían. Claro. Bueno, Pero algo hacían. y el programa de Carlitos Balá, el programa se completaba con todas esas cosas, por eso duraba una hora, porque tenía las canciones y metía otra canción y otro sketch y esas juegos, cosas. metía juegos, sorteos, sí, yo me Los acuerdo. juegos, los sorteos, las cartitas, todo completaba una hora de programa. Yo me acuerdo muy bien, sacando del tema, que en una parte del programa hacían, no sé si era sorteo o algo de G.I. Joe, de cosas de G.I. Joe. ¿Sí? Estaba metida la publicidad. De Plastirama. Exactamente, sí. ¿El qué? Que hay un video con Balá de los chupetes. ¿Sí? A ver, mostrá. Ahí está.
Y me acuerdo que mostraba lo último que salía de G.I. Joe, viste, te mostraba las cajas, todo ahí, viste, y agradecemos a Top Toys. No, G.I. Joe no era Top Toys. De Plastirama. De Plastirama. Y decía, oh, qué bueno que está. Sí, era carísimo. Te mostraban la caja del barco, viste, del bote, y después te ponían otro del avión y todo, y vos lo mirabas así y decías, qué bueno. A ver, vamos a ver lo ¿Lo de cuál? del chupetómetro. Ahí está. Señores, aquí están los chupetes, las mamaderas que hemos mamaderas recolectado también. hoy. Hay un pañalito también. Vamos a contar. Una. Aplausos grandotes para los que dejan definitivamente el chupete. Era la de la cantidad de pibes que mamadera. había. Sí, era genial, era tremendo. Era la boludo. cantidad de- Era tremendo. Y lo que vos decís, vos fijate que casi todos los programas están con los pibes alrededor. Sí, Están todos enfrente. sí. La mayoría son todos iguales. Interactuaban, bueno, por una cuestión si era de pibes, tenía que tener los pibes ahí. Pero no era necesario tenerlos ni en el escenario ni nada, y los llevaban. Era como si fuese una constante. Como para darle el ambiente de lo que están buscando para detrás Claro, de la pantalla. obvio. Fanático de estos programas así, el padre Graci. Vamos al corte Sí. y ya volvemos. さあ始めようか宴の時間だ Bueno, tercer bloque del programita del día de hoy. Estábamos viendo el tráiler de Demon Slayer, Castillo Infinito. Próxima película. Estrena este jueves 11 de septiembre en cines de Cinema Center. Tremenda Pinta peli. Tiene millones y millones y millones de seguidores de Demon Slayer. Así que seguramente van a estar los cines explotados Sí, me imagino. a partir de este jueves para ir a ver esta película. Y nosotros tenemos e invitamos obviamente a todos que vayan a verla, cines de Cinema Center, cines Ambassador, cines de Diagonal y Los Gallegos Shopping. Y nosotros teníamos activo en Instagram un sorteíto Sí. para regalar algunas entraditas para ir a ver Demon Slayer. Sí, tenemos muchos seguidores que les gusta todo lo que es el anime, así que... Exactamente, así que una Vamos, gentileza le de tiramos Cinema unas. Center Argentina. Exacto. Vamos a regalar cuatro pares de entradas para ir a ver Demon Slayer. Ahí Tiago ya estuvo haciendo los sorteitos en el corte. Decinos, Tiago, los Instagram Los ahí de los winners. ganadores. Los 4 ganadores son Susuart 208, Eve-Lin-Cosplay, X Meli-Ail 2X N Qué nombre raro. complicados. El último Edit 2-Castro. Bueno, Edith-Castro y 3 más. Sí. Después vamos a subir bien una historia Sí, todo ahora subimos con los historia ganadores. con los 4 ganadores. Pero sí, parece la próxima me voy a poner en cable, como es clave Morse, voy a ponerme el nombre. Punto bajo, X, Bueno, punto arriba. se llevan un Bueno. par de entradas cada uno para ir a ver la película de Demon Slayer en cines de Cinema Center. Gentileza de Cinema Center. Qué bueno. Aprovechamos, le mandamos saludos a nuestros otros auspiciantes, a nuestros amigos de Playeritas, que estuvieron también ahí en el vivo, a Santiago Bulonera Batán, que también estuvo en el vivo de Instagram, a la gente amiga del Cóndor, que hacen los mejores alfajores y los Rico. alfajores más tradicionales de Mar del Plata. Los encontrás en la confitería de Cóndor, pasate por cualquiera de sus locales, te pedís un cafecito y lo acompañás con un clásico alfajor Lo que marplatense. nos faltaría acá un cafecito con un Sí, alfajor. es un buen momento, es un buen momento. Le mandamos saludo también a Raúl de RR3 de Impresiones, a la gente de Cromi Colecciones, que siempre está renovando la nostalgia con reediciones de las cositas vintage. Y de muy buena calidad. Sí, geniales. Raúl está próximo a visitarnos de RR3 de Impresiones Bien. para hacer alguna rifa, sorteo o hacer algo ahí. Vamos a Sí, no. charlar un ratito con él, capaz y lo traemos la semana que viene. Podría ser. Sí.
capaz que hacemos algo ahí con él. También a Mauri de Madripur Comics, que ofrece servicio de restauración de cómics. Si tenés cómics Claro, si lo tenés medio roto todo, no lo tirés. Que es algo piola. Eso después tiene accesorios, tiene un montón de cosas. Métanse en Madrid, búsquenlo como Madripur y van a encontrar todos sus perfiles de Instagram. ¿Que nos queda alguien? No. Creo que no. ¿No? Pauli Pop, si ¿Ya querés, volvió? viaje, si querés juguetes vintage, Sí. Pauli Pop _boutique, se los pedís a ella. Ahora está por Europa, está recorriendo, Bien. estaba en Italia ahora creo, Mira qué lindo. viene recorriendo toda Europa, hermoso viaje está pegando y mostrando distintas cosas. Estuvo en un museo de juguetes de Venecia. Mira. Estuve mirando en el Instagram. Aprovechen, métanse en Instagram, está subiendo contenido muy lindo de todo referido a juguetes. Claro. Paulipop_boutique. Y creo que no si me olvido alguno, perdón. Tenemos tanto. No, estoy con lo de los programitas infantiles que veníamos hablando. ¿En qué nos habíamos quedado? ¿Nos habíamos quedado con Balá? ¿Estábamos hablando de Sí, Balá? estábamos hablando, ya habíamos terminado todo lo que son internacionales y habíamos empezado Con Balá, que lo pasamos nacional recién y- el chupetómetro. Claro, y contábamos que llenaba todo su programa con contenido, Claro. porque después hubo otro tipo de programas. Por ejemplo, uno de los primeros programas que hace en solitario, que empieza a implantarlo como una figura del humor argentino, así como fue Olmedo con Piluso, que después pasó a ser un humor más para adulto. Hubo otros humoristas que también pasaron por lo que era relativo a lo infantil y los terminó convirtiendo en capocómicos. El caso de Berugo Carámbula, por ejemplo, que después fue parte de Hiperhumor, de ciclos humorísticos tremendos e inigualables, pero Berugo Carámbula fue la cara visible del club de Mickey Mouse acá en Argentina, que si bien era un programa infantil, él lo único que era un presentador de dibujos animados, porque Claro. él lo único que hacía, estaba con un par de chicos y decía, bueno, ahora vamos a ver, ¿tá? Y presentaba una tira animada. Si bien era un programa infantil, no era de los programas infantiles que estamos hablando ahora, que son No, claro, de no. contenido original, No, eso era pasar entretenimiento. dibujitos nada más. animados. Claro, entretenimiento, era un programa para que los chicos se sienten enfrente del televisor Claro. y vean unos dibujos animados, nada más. Contenido, no tan rebuscado. contenido como lo que vamos a ver original ahora. y contenido didáctico en la televisión argentina, antes de seguir avanzando en el tiempo, más o menos por esa época, los otros que habían era uno que hacían referencia en el vivo de Instagram, los micros, esos cortitos que había de El Libro Gordo de Petete. Sí, no. Después No he llegado. lo que era el Topollillo, eran Sí, como micros de 2-3 minutos Te ibas a dormir con el topollillo. que enseñaban cosas y terminaron dejando, por ejemplo, Topollillo, lo que vos decís, No, iban a no. dormir, terminaron dejando frases emblemáticas de a la camita. Claro. Ahora se Ahora aplica, sí, se para aplica otra en cosa. muchas situaciones. Claro. Pero no para pero, esas. Claro. De la inocencia del topollillo. Ahora se usa para, vamos a la Claro. carita para la cosa, pero no importa. Sí. Y bueno, Estamos ahí. te ha acompañado toda la vida. Claro, totalmente. ¿Viste? Te ha Totalmente. acompañado toda la vida. Pero era todo más sano. Sí. No todo tan pervertido como ahora. Bueno, pero porque era cosas infantiles. Por eso. Obviamente. Muy lindo. Más de uno le estamos despertando recuerdos de su niñez con todo esto. Traumáticos. No, capaz que no, pero bueno. ¿Qué te parece si empezamos con lo nacional? Dale, sí. Empezamos con lo nacional. ¿Qué otros Lo que programitas? pasa A es ver. que hubo muchos programas, pero bueno, nosotros hicimos un hincapié en lo que es todo para niños y con presentadoras tanto de mujeres como de varones, como decir, no nos dejen afuera. Sí. Nosotros abarcamos absolutamente todo. Y creo que, sinceramente, no es porque uno ya a esta altura es mucho más grande, pero se puede llegar a decir que uno de los principales o una de las principales fines de la década del 80 y principios de los 90 de programas infantiles fue Flavia Palmiero. Sí. ¿Se acuerdan muchos? Con sus dos programas. Con sus dos programas. Vamos a hacer hincapié en solamente uno, que eran muy similares. Era Eran lo similares, mismo, lo único que tenían era cambio cambio, de nombre, cambio nada de más. nombre y de canal. Claro. El canal.
Que por eso era el cambio de nombre, porque al cambiar de canal, cambia el nombre, pero el programa era el mismo, que fue La Ola Verde Y La Ola está de y fiesta. La Ola está de fiesta. La Ola Verde fue el primero que ella hizo. Claro. Pero creo que con el programa que se volvió más popular fue con La Ola está de fiesta. Sí. Con La Ola está de fiesta, que tenía un formato similar, como habíamos dicho, a los de afuera, a los extranjeros, que era escenografía. Muy Buena. colorida. Claro, Escenografía que llame muy, mucho la muy atención. colorida. Que llame la Chicos atención. bailando y jugando Exactamente. atrás de la presentadora. Viene, exactamente, y adelante también. Y después ella era el centro de lo que era el programa. Y lo que Con implantó sus canciones. con sus canciones, todos desde cero. Vamos a sacar plata, vamos a Sí, hacer desde cero. olvídate. ¿Viste? Y ella con sus propios bailarines, que también eran pibes. Que después eso lo vamos a ver también en Yuya, que ella, bueno, ya tenía sus paquitas, pero era muy similares, muy similares. Ella como cantante, porque bueno, Vos fíjate que acá en el Balá no cantaba. Vos fíjate ¿viste? que- Pero sí, Balá cantaba. Sí, Bueno, pero- tenía más de 20 discos, te dije. ya Pero- sé. Pero no se centraba solamente en el canto, lo que era el programa. no, por Fabio él Perleiro hacía el sí era humor. casi todo que Claro, cantaba. obvio. Pero vos fíjate que sacando a Balá, el resto de los programas infantiles de acá de Argentina, la mayoría tuvieron el mismo formato y era Muy con similares. presentadoras mujeres. Claro. Pues tenía Flavia, Yuya, Sí. Reina en Colores, Claro. Panam, Panam sí, está sí. de fiesta, o no me Sí, acuerdo cómo era. eso es más ya entrada a la década del 90. Pero eran todos similares, era Sí. la presentadora cantando sus canciones, rodeada de bailarines y chicos bailando, escenografía, colores, eran todos iguales. Todo igual. Y vos mirás los programas de afuera y no eran todos iguales. Y No, trataban de casi cambiar, ninguno, claro. casi ninguno era con mujeres. No, Eran o equipos, eran varios, sí, que había mujeres y hombres, si no eran hombres. exactamente. O animales como Barney. Sí, acá no hemos tenido ningún programa Sí, con, ¿cómo que no? con animales. Sí. ¿Cómo no? Margarito Tereré. No me acuerdo, no sé ni quién ¿Cómo es. no te acordás? Margarito Tereré. No. Ya te lo busco. No. Margarito Tereré era un yacaré vestido de gaucho. No. Capaz que lo vi en alguna foto. Margarito Tereré, mirá, del ¿Alguna publicidad, 78. Mirá, sí, este es ¿De qué año es? ¿78? Sí, No. mirá. No. No, si Sí, digo la verdad, no. boludo. Sí, ya sé, yo no me acuerdo. Esto, no lo vi. esto salía a los... La pandilla de Margarito. ¿Esto sabés cuándo salía? Salía los domingos al mediodía. Sí. ¿Te acordás que había un programa que estaba Landricina y contaba cuentos y todo eso? Sí, puede ser. Bueno. Sí. ¿Eh? Claro, no, pero esto es argentino, ¿eh? Danonino te dice. Claro, sí, es como un danonino, pero es previo al danonino, es mucho antes. Bastante. Vos mirá la facha, las botas. No, si te digo la verdad, ¿No te acordabas de esto? Era un No. yacaré que cantaba chamamé. Y Más era de uno, sí, Margarito sí. Tereré. no. Tuvimos un animal así. Después tuvimos Caroz y Narizota. El programa de Carozo y de Narizota. Claro, tuvimos Caroz y Eso Narizota. sí, bueno, Después perdón. tuvimos, ¿cómo era? Se llamaba el que era un baterista. Baterista. Sí. Argentino. Sí. No. Bueno, seguí que ahora me voy a acordar. Bueno, seguimos con... Y bueno, la hora de estar de fiesta era Flavia, que cantaba, los chicos que bailaban alrededor. Creo que ponían también, tenían sección de dibujos animados que eran muy cortos, eran de un par de minutos. Y ella, como dijimos, tuvo 2 programas, pero el que más representante la representó a ella fue La Hora Está de Fiesta, que empezó en el 89. En el 89, ahí lo estoy diciendo, en el 89 y 90 en Canal 9. Eran todos canales de Capital Federal, como Claro. siempre. Y Canal 9
Canal 9 era... Canal 9 era... Tenía mucho Era material el- para chicos, Canal 9. Pero Canal 9 era Alejandro Romay. el canal número 1 de Buenos Aires. En la el década del rating. 80, sí. Era el número 1, pero lejos, lejos, lejos. Lejos. En todo, información, Sí. cosas para chicos. Es más, los programas, los dibujos animados más importantes que pasaron por Argentina en la década del 80 fueron estrenados en Canal 9. Sí. Fueron estrenados en Canal 9. Bueno, después se sumó, bueno, Telefe, también el Canal 2 de La Plata también era muy importante, pero bueno, La Hora está de fiesta, empezó en el 89 y finalizó en el 90. No tuvo muchas temporadas, pero es como que dejó su huella en la mayoría de los chicos y adolescentes de esa época, porque fue una de las pioneras en hacer un programa para chicos y, digamos, la encargada de llevarlo a cabo era cantante. Tiene buenos temas, pero yo me puse a ver unos cuantos videos, como que no llega a los tonos, pero los Y chicos bueno. en ese momento les encantaba y no eran expertos en Bueno, lo que pero, es la voz y la escuchaban igual. pero Flavia, bueno, fue una institución en lo que era programa infantil y además Exactamente. una mujer hermosa. Sí, sí, hermosa. sí. Y en ese tiempo, en el 89, no sé qué edad tenía, pero 20, no sé si llegaba a los 20. Sí, sí, ahora tendrá 60. 60, por eso, no. Y bueno, hice, como dijimos anteriormente... Willy Baterola. No. Willy no sé Baterola. quién es. Era una marioneta que era baterista. Marioneta. Salía- Ah, mira, no. Así que bueno, siguió después Flavia, no con estos tipos de programas, sino que tuvo otros programas más en la televisión, pero como que a partir ya de la mediados de los 90 por ahí, como que desapareció de lo que es la televisión y no es que cayó en el olvido, pero no es que hizo mucho más que eso. No, bueno, pero ahí No ya es mucho más que eso. empezaron a suceder otros programas, ya empezó lo que era el público infantil en la televisión argentina, se empezó a enfocar más en chicos más adolescentes porque es la llegada también de Jugate conmigo. Claro, eso sí. Entonces empieza a enfocarse más en el adolescente. Es como que vieron que llega Reina en Colores, que ya no claro. era tan para infantil, sino un poquito más Un grande. poquito más grande. Se dieron cuenta los canales que tenían que cubrir cierta edad y que había un posible negocio. Exactamente. Porque, a ver, todo esto es negocio. Nosotros estamos hablando acá en Adictos a Plástico de coleccionismo y el programa La Hora está de fiesta sacó muchas cosas. Además de lo que eran los cassettes de música, también salieron las figuritas, salieron varias cosas del programa. Que todo el que le genera Y, guita. y muchos ahora son coleccionables, así que está dentro de lo que nosotros estamos hablando en el programa. Pero hasta ahí llegamos con ella. Después vinieron otros programas similares, como dijiste vos, Claro. y yo creo que el boom fue Yuya. Claro, Yuya desembarca a finales de los 90. Claro, ella- sí, mediados de los 90. Lo que pasa bueno. es que Yuya ya era una estrella en Brasil. Brasil. En Brasil y en parte de los países un poquito más arriba del sur de nosotros, era muy conocida y ya venía Claro. con un nombre. ¿viste? Yuya era lo que era Flavia potenciado Sí, 10 veces 10 veces en Brasil. en Brasil y la empresa que manejaba Yuya quería expandirse en el mercado y sabía que hablando en portugués solamente se iba a Claro. quedar solamente dentro de No, Brasil no querían y hablando en encasillarse en- español claro. iba a llegar a toda Latinoamérica como terminó llegando y el lugar desde donde lo tenía que hacer era Argentina. Entonces, sí, tantearon en hacerlo primero en Chile sí. y después en Argentina, pero bueno, es como que le cerró más a Argentina. Bueno, en Argentina Y termina ahí de quedó. convencerlo porque es uno de los productores del programa de Yuya, es Claro. Marcelo Tinelli, Sí, que es el que trae definitivamente el programa de Yuya para que se haga en Telefe exactamente. acá en Argentina. Sí, en lo que pasaba en Brasil era Cadena Globo, Claro, o Globo. que tenía un ranking de la puta madre, porque era un programa que abarcaba absolutamente todo era calidad, ultra calidad. Por el escenario, Y bueno, nosotros pero decíamos de Flavia. del además había escenario, sido de la mujer Yuya. de Pelé, había sido la mujer de De escena, escena, olvídate, así que todo el mundo. Es como que ya, viste, estaba conocida, pero explotó y Había salido en Salió. Despertares.
¿Qué es eso? Ah, la película. Sí, pero bueno. Todas tienen su lado oculto. Todo oculto. Y terminan haciendo programas para chicos. Claro, Pero tal cual. no importa. Pero bueno, vino, bajó en su, si más de uno se va a estar acordando, bajó de su plato volador. Ahora se estrena el programa infantil de Mia Khalifa. Claro, sí. Es la única que falta. La única, y no me llamaría la atención, pero bueno. Lo ven los padres y los hijos. Pero bueno, descendió con su nave. Con su nave espacial en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el escenario era ese. Bajaba la nave ahí, mucho humo, y salía Yuya. Y lo que es la base, las paquitas. La recibían las paquitas, que eran todas como asistentes vestidas como con un uniforme como las de acá de la Guardia del Mar. Claro, exactamente, igual. No sé si tiene algún nombre específico, pero estaban todas así medio así, como de gala militar. Claro. Y que mientras ella hablaba, Yuya, y hacía presentación de productos y todo, era como que las paquitas bailaban con los chicos que tenían atrás. Organizaban los juegos con los chicos que participaban de los juegos. Sí. Y bueno, cuando ya se ponía a cantar un tema, bailaban con ella. Y algunas cantaban también. No me acuerdo haber visto. Sí, algunas cantaban. Bien, algunas bueno. cantaban. Entonces yo creo que el programa de Yuya fue un boom en lo que fue la televisión argentina, de programas para chicos. Natalia Oreiro fue Paquita de Yuya. Exactamente, eso fue cuando se hicieron... Dato que no le importa a nadie, pero... Fue cuando dijeron, bueno, porque, a ver... el programa de Yuya era el siguiente, como ella también tenía que grabar en Brasil, porque también se hacía en Brasil, lo que hacían era, se venían a Argentina viernes a la noche, grababan sábado y domingo y después se volvían. Venía ella con sus paquitas y todo. Después, bueno, salió la idea de decir, che, ¿por qué no hacemos esto más expansivo? ¿Por qué no abarcamos otros países? Y se hizo un concurso de paquitas con representantes de cada uno de los países de Sudamérica. Bueno, con eso... Lo dejamos ahí, nos vamos al último corte y cuando volvemos cerramos el programita del día de hoy de programas infantiles con lo que fue el boom de Yuya. Último bloque del programita del día de hoy dedicado a programas infantiles. Hemos pasado por programas memorables, Hi-Fi, Plaza Sésamo, Carlitos Balá, el Capitán Piluso, La Ola está de fiesta y ahora estábamos con Yuya. Con Yuya, sí, mucho más de Yuya no vamos a poner. Es un programa que duró... ¿Los cuántos años? Sí, 2 años y monedas. 2 años y monedas. ¿Más? Sí, yo pensaba que era mucho más. No, empezó en el 91 en Telefe, que fue lo que, bueno... cerraron el acuerdo con Globo para traerla. La etapa argentina. Exactamente, y después en el 93 se pasó a Canal 13. Siempre con el mismo formato. Sí. Con el mismo formato, no cambiaba mucho. Y habíamos dejado que, bueno, había hecho un concurso de paquitas y después se agregaron, creo que una chica de Perú, de Uruguay fue elegida Natalia Natalia Oreiro. De Perú, ahora que decís de Perú había un programa infantil que era buenísimo también, que era Nubeluz. Nubeluz, y duraba... que era como 3 o 4 horas duraba el programa. No tengo ni idea. Sí, la gata me acuerdo el nombre. Lo pasaban los sábados de la mañana. No me acuerdo. Sí, esas piernas, ¿no? Y era igual, lo que pasa es que la diferencia que había eran 3 presentadoras. Eran 3 presentadoras que hacían el programa juntas y después, bueno, se turnaban, también cantaban. Era como que por la música salía todo lo que era entrada de dinero por cassettes y todo lo que se vendía. Mira. Y después, bueno, por imagen. Eso es Nubeluz. En todos también hicieron exactamente lo mismo. Y era hay que... el tema de la televisión peruana y el contenido peruano y todo, ojo, por ahí cosas que de buena calidad, son muy buenas. Yo hay un... miro algunos que hacen stand-up, ¿viste? Me gusta, no sé, Santiago Mellera, me gusta, hay un par que me gustan. Y unos que me encantan, los que más me gustan, son peruanos. Que es Hablemos Huevadas, ¿se llama? No, ni... Me hacen cagar de la risa. Son 2 chabones que hacen stand-up, pero hacen como un programa de streaming. En vez de stand-up, es un programa que dura 2 horas los domingos en un teatro. Y es haciéndole bullying al público todo el tiempo.
Es buenísimo. El público va de es masoquista buenísimo. para que le Es hagan bullying. buenísimo. Me encantaría, fuera de joda, me encantaría hacer algo así. Me encantaría hacer algo así. Es muy bueno. No sé si Muy bueno. para gente mayor puede ser. Para los más jóvenes no creo que le guste. No, pero No, cada no, cosa son geniales. Por eso el contenido peruano es muy, No. hay cosas muy buenas. Y bueno, este fue un programa también, no sé cuántas temporadas salieron, que me dijiste vos de Nube Luz, pero sí, eran las 3 presentadoras y era el mismo formato que Flavia y que Yuya. Claro. Era escenografía muy bien hecha, todos pibes alrededor de ellas, igual. También tenía sus paquitas que ayudaban. La ventaja, la diferencia era que este programa tenía juegos muy similares a los que fue Jugate Conmigo. Ah, mirá. ¿Te acordás que hacían que tenías que romper el globo que adentro tenía líquido, no sé qué, con el Sí. orto, ¿viste? O tenías que pasar por ¿Eso lo caños. hacía Nubeluz? Nubeluz, sí, también O exactamente. sea, Jugate Conmigo se copió de Nubeluz. No, me parece que Jugate Conmigo era el mismo a la vez o un poquito antes. Ah. Pero a ver, lo que nosotros veíamos de Jugate Conmigo era un formato de juegos de Europa, que eran igual, no es que se inventó acá. Ah. Trajeron el formato de... Eso fue un boom. Jugate Sí, Conmigo no, fue un boom. porque Tremendo. fue directamente a la adolescencia. Jugate ya. A la- era lo- era todo adolescente. Adolescentes. Eso estaba para adolescentes. Sí. Por eso también metía las canciones de que este se hacía novia con el otro, de que lo engañaba con el otro. ¿Viste? Bueno, ahí metió La- todos los productos Totalmente. Crimonera de sus canciones, de obra de teatro y sacó. Exactamente. Y era el mismo formato. Después algo que cambió, que a mí me gustaba, pero bueno, como íbamos a la tarde, a la secundaria, solamente llegaba a ver 15 o 20 minutos del programa, que fue muy importante. No es que tampoco duró mucho tiempo, pero salieron de ahí actores que ahora son de renombre y en los años anteriores también lo fueron, que el programa se llamaba El Agujerito Sin Fin. El Agujerito Yo Sin Fin. creo que nunca lo vi. Nunca El lo viste. programa Estaba al de Julian mediodía. Weich. Exactamente. Donde él arrancó, Claro. donde se hizo conocido, y otros más. Arrancó, la historia dice que arrancó de casualidad. ¿Por qué? Porque justo Canal 13, en ese momento, al mediodía, no tenía ningún programa como para poner. ¿Qué hacemos? ¿Qué lo que sea? ¿Viste? Como diciendo. Y dicen que uno de los productores, una vez que ya estaba decidido que iban a poner algo para los pibes, porque en realidad lo que era para los más chicos Eran dibujitos. eran dibujitos y era como que ya todos los canales ya tenían dividido el horario, al mediodía y a la tarde. Claro. Después te ponían el noticiero, te ponían cosas de chimentos y pegaba toda la vuelta y volvías de la escuela y te ponían una hora más para chicos y después otra vez el noticiero. Un Claro, sí, documental sí, y sí. películas. Sí. Era como ya estaba toda la grilla dividida, todos los canales eran igual. Entonces justo Canal 13, no sé qué habrá pasado en ese momento, no tenía un espacio y dice, ¿qué es ese agujerito? ¿Qué hacemos en el agujerito ese? Bueno, ese fue el título de este programa para chicos y adolescentes, que no es que tampoco duró tanto, pero fueron 2 años muy intensos que a la gente le encantó. Claro, pero ahí Y salió Julian Weich, ahí es donde él también salió. transmitían, pasaban dibujitos animados. Sí, pasaban dibujitos y también decían como vos, también se dedicaban a los chicos a hacer, viste, lo que son los números, los colores y todo eso. Y yo te decía que ahí salieron gente de nombre, que en ese momento eran también adolescentes, que era, bueno, Julian Weich, te los voy a leer acá, Sí. Nancy Duplá. Ah, mira. Nancy Duplá tenía una escena que estaba con el sapito, el sapo que salía, había como una mesa, salió, no me acuerdo ahora cómo era. No tengo ni idea. El Pero sapo. ¿qué estás hablando? Sapo Pepe. No, salía un sapo que era un chabón que estaba con la mano, ¿viste? Sí. Y el sapo era de goma. Y salía por ahí, ¿viste? Y hablaban, interactuaban. Le hablaba hacían el- chiste. A Nancy Duplá le hablaba el sapo. Le hablaba el sapo. A más de uno le hablaba el sapo. Sí. Tiene un nombre corto. Ahora Bueno, ya está. Yo te No le hablo por ahí, importa a nadie cómo se llama el sapo. Esteban Prol, que después siguió haciendo cosas para Sí. chicos. Que Sí. A ver, ¿cuál es? Mándame. Ahí está. Esa es la presentación del Agujerito Sin Fin con un tema de los pericos. Ah, mirá. Le subimos un poco el volumen. ¿Ves?
Ah, mirá. Esa era la apertura de... Esa es la apertura de El Agujerito Sin Fin, de Canal 13. Y el tema de los pericos, hablaba de Agujerito Sin Fin, le cambiaron la letra. Claro. Pero fueron los pericos lo que hicieron la presentación de Mirá vos. Y bueno, ahí estábamos Julian Wage, Nancy Duplá, Esteban Prol, que después pasó... La rubia también era conocida. Sí, Esteban Prol, que después pasaron, bueno, Duplá también, pasaron a todo lo que fue novela o Sí, telenovela. bueno, no, adolescente. pero Esteban Prol hizo con Morgado, que estaba ahí Claro. también. Después hicieron Cablín. Claro, esto una vez que terminó, te digo quiénes estaban. y Sí, después termina, si no lo decís. pero me estás interrumpiendo. María Eugenia Molinari, Esa es la rubia. esa la rubia. Bueno, ahí justo está con... Dale, seguí. Y Pablo Marskowski, este no me sale bien el nombre, era uno rubiecito. El pero rubiecito, sí, Bien. el rubiecito. Se hicieron famosos a partir de Agujerito Sin Fin, y después cuando Julian Wage tuvo que terminar el programa, lo terminaron, ¿por qué? Porque pasó como presentador a 360 Todo para Ver, Sí. el programa que Sí, sí, viajaba sí. con Marley y todo. No, eso no viajaba. 360 Todo para Ver era un programa de informativo, todo, actualidad. sí, de todo un poquito que Bien. había en Canal 3. Y después, bueno, Esteban Prol Y y Morgado Morgado se fueron, hicieron Cablín. hicieron Cablín, que hacían el sketch de las cosas livianas. Sí, ese estaba buenísimo. Era genial. ¿Vos lo viste, Tiago, alguna vez el sketch de las cosas livianas? Era como los chabones estaban colgados de las patas, Claro. ¿no? Cabeza abajo estaba. Estaban cabeza abajo colgados. Entonces, todo lo que hacían, por ejemplo, querían cocinar y decían, bueno, vamos a usar harina liviana. Entonces tiraban así la harina, pero como estaban colgados, la harina se subía. Pero Claro. que en realidad se estaba cayendo al piso. Pero era todo colgado de las patas. Era buenísimo ese sketch. Porque era un sketch de varios minutos, ellos colgados, tratando de hacer todas las cosas. Sí, una vez me acuerdo que hicieron uno que, bueno, ahora nos vamos a cepillar los dientes así, y cuando hicieron así, le cayó a Morgado, le cayó un poco en el ojo de pasta dentífrica porque era pasta. Dice que no veía el momento de que terminaban de filmar, así le quedó el ojo. No sabe, cuando terminó le quedó el ojo como 3 días con pasta adentro del ojo. Bueno, eso es lo bueno que tenía el programa ese. Cablín, que fue también ultra conocido con Sí. todos nosotros de esa época. Y lo que tenía para mí era que era sano, no necesitaban decir ninguna mala palabra y nada como para que la gente pueda disfrutar del programa. Pero bueno, nació con eso, nació como algo de relleno y terminó siendo un programa de 3 años. ¿Ves? Hacían todo el programa así, colgado de las patas, no tienen los pelos para arriba. Era No sé a quién se le habrá ocurrido hacer algo así. bueno, Era un sketch, no muy todo el programa bueno. porque terminaban internados. Pero era un sketch y estaba muy bueno. Bueno, pero vos fíjate que este videíto dura casi 8 minutos. Claro, sí, no, más de eso no. Mirá. Mirá, a ver. Ahí está. Primero ponemos la tapa de la tarta y mira, yo te tengo cooking que tenés las mandarinas de ese lado. Tenían todo abajo de la mesa, pero que en realidad estaba apoyado arriba de la mesa. Claro. Bueno, empecé a pegar la mandarina y empecé a escrolarla contra la tapa. Fíjate, por acá. A ver, acá, viene abajo. No te acostumbrar a esto, no te juro. No hay problema, mira. Poné acá, fíjate, poné acá. Ahí está. Y ahora empezamos a pelar los gajitos. Mira, un gajito... Qué bueno. Es buenísimo, es buenísimo. Es muy bueno, sí. Podríamos hacer este programa un día, lo podríamos hacer así, colgados. Claro. ¿No? Y antes de eso nos comemos 3 platos de guiso. Claro. Bien, así lanzamos todo y se te mete por la nariz. No, eso era muy creativo. Muy creativo. No, por eso fueron muy conocidos. Bueno, y Cablín fue quizás una de las primeras señales que empezó a ver dedicadas a los chicos, porque como su nombre lo dice, era un canal de cable infantil. Exactamente. Fue el primer canal de cable infantil de Argentina, que, muy astuto el nombre,
se llamaba Cablín, porque era para los chicos. Sí. De ahí después surge Nivel X, que ya era un programa bueno, que terminó siendo un programa gamer, que también Claro, nace no. para chicos, para cuando empezaron los videojuegos y Sí, duraba media hora nada más. que se No lo era tan hacía extenso. Leonel Campoy. Exactamente. Y la chica no me acuerdo ahora. No me acuerdo cómo se llamaba la chica. Pero también era muy reconocido, muy reconocido. Y después, además fue el inicio, en esa época del 90, 91, 92, el inicio del cable. Claro. Del por cable, eso. que te metían varios canales. Es más, y ya te traían canales desde afuera para chicos directamente. Hoy en día, con el tema de tanto plataformas como los canales, porque después de estos programas, comenzó justamente esto que decíamos de Cablín, empezó a estar Discovery Kids, Disney Junior, se llamaba Claro, Disney Junior. Eso eran todos de afuera. Empezaron a ver todos canales, señales completas dedicadas a infantiles. Claro. Acá en Argentina tuvimos a Magic Kids. Magic Kids. Acá, entonces, ya en ese momento empezaron a ver canales de cable Específicamente para completos de chicos. chicos. Toda la programación. Entonces ya se empezó por ahí no a hacer programas que tuvieran una base pedagógica para enseñar, sino que ahora tenían una señal completa que podían tener un poquito de todo. Podían tener programas más pedagógicos, con dibujos animados más pedagógicos, ponerle Pocoyo, por decir algo, y Demon Slayer. Entonces, abarcaban todas las edades infantiles ya dentro de un canal. Ahora tenés plataformas, ahora fue cambiando, pero los programas mutó infantiles bastante. que nosotros hoy hablamos fueron más que nada los comienzos, antes que hubiera una señal completa. No, por eso mismo ya después, cuando estaba afianzado el cable, a partir del 97, 98 y un poquito más, ya los programas infantiles, para los que son canales de aire, como el Capital Federal, que era Telefe, Canal 3 y todo eso, es como que desaparecieron. Claro. Fueron todo directamente a plataformas específicas para chicos. Exactamente. Bueno, en Discovery Kids es lo que hablábamos hoy de Hi-Fi. Acá se transmitió por Discovery Kids. Exactamente, sí. Disney Junior, otro programa tremendamente pedagógico y súper recordado, que lo mencionamos la semana pasada, fue Los Imaginadores. Los Imaginadores, que eran los 4 amigos que hacían brainstorming frente a un problema y lo solucionaban, y uno era el creativo y el otro se le ocurría la idea y el otro la desarrollaba. ¿Te acordás que tenían el vecino que era monocromático, que el chabón venía y era todo marrón, era beige? Beige. Y todo era beige. Me acuerdo, sí. Y ellos toda la querían ropa, ponerle todo. color. Claro. Bueno, después tuvimos otro muy conocido que muchos se van a acordar, que era Art Attack. Art Attack, obviamente, que podías hacer cosas, enseñaba manualidades. manualidades. Eso para los pibes era espectacular. Art Attack estuvo dentro de Disney, dentro del canal No me de acuerdo Disney. bien qué plataforma era, pero me acuerdo que la mayoría, cuando terminaba de ver el programa, y dame los rollitos de papel higiénico, dame los palitos, dame la lapicera olvídate. y esto, y se ponía la plasticola, que querían hacer lo mismo. Bueno, esos son programas que duraron varios años y que quedan en el recuerdo de casi todos nosotros. Sí, y bueno, y el programa que no dura más es este, porque llegamos al final. La verdad estuvo re entretenido, recordamos un montón de cosas lindas. Nosotros tuvimos que ver la mayoría de estos programas, primero que lo vimos como adolescentes. Como niños, como adolescentes y como adultos, como con nuestros padres, hijos. Exactamente, porque cuando tuvimos los pibes querían ver eso y teníamos que ponerlo. Por ahí, y no había otra en cosa. un plazo intermedio, ha habido otros programas que nosotros, justamente por no haberlos consumido, claro. Por ahí no los tenemos tan en cuenta, pero Debe haber nos algo. pueden escribir y nos pueden... Che, te faltó tal en programa. Instagram nos escriben después en el posteo y nos dicen, acuérdense o busquen de tal programa y lo buscamos. Bueno, nos vemos la semana que viene, Guille. Listo, perfecto. Bueno, gracias a todos Terminamos. los que estuvieron por ahí, Sí. que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Bien. Saluditos que van a entender la indirecta, saluditos para Mendoza, que ojalá podamos estar más en contacto pronto. Good. Nos vemos la semana que viene acá en Vorterix, Mar del Plata, en Adictos al Plástico. Chau, chau.